Damos inicio al curso de Administración 2 y vamos a aperturar la primera parte de la guía número 4. Siempre seguimos con el tema de la seguridad industrial. Vamos a hablar de algunas herramientas eléctricas manuales y algunas lesiones que se dan por diferentes causas, como por ejemplo exposición a objetos o gases de alta temperatura, lesiones que se pueden dar en el aparato óseo muscular y riesgos de incendio que también se pueden presentar dentro del área. Casi al cierre vamos a ver algunos videos complementarios. Recuerden que cuando hay videos complementarios esta parte no la grabamos, así que los que vayan a observar esta clase grabada, ingresan los links y aquí podrán ampliar un poquito respecto al contenido. Vamos a ingresar entonces. Recuerde que este PDF es el mismo que se ha trabajado en la guía 1, 2, 3 y 4 de esta unidad, ya que todo este nos habla del tema de la seguridad industrial. Entonces le damos clic al link y nos va a cargar entonces el documento en PDF. Está cargando, regalen unos minutitos. Muy bien, ahí estamos. Entonces hemos hablado del tema de la seguridad industrial. Recuérdense que hablamos de que para trabajar la seguridad industrial hay algunos puntos claves, como establecer algunos principios de seguridad industrial o de prevención de riesgos, y en eso se centra la seguridad industrial, en los principios generales de prevención. También hay algunos elementos que intervienen dentro del proceso de prevención, cómo se da la gestión del riesgo, algunos diagramas de flujo. Hablamos de los diferentes tipos de manuales. Recuérdense que hay manuales de riesgos laborales o manual de seguridad. Hay manual de buenas prácticas, hay manual para contratistas y hay manual de fichas de seguridad. Entonces, los manuales pues son los instructivos que nos van a dar a conocer las formas correctas o apropiadas de la realización de algunas tareas o actividades dentro de las áreas, con el fin de evitar accidentes o enfermedades profesionales. También hablamos de qué eran los procedimientos operativos y recuerde que son todos aquellos que se llevan a cabo en las diferentes áreas o departamentos de las empresas. Por eso está relacionado al tema de la gestión. Recuerde que gestionar pues es tramitar, utilizando un sinónimo, ¿verdad? Tramitar pues proporcionar todo lo posible para que se pueda llegar a la realización de algún proceso. Entonces, los procedimientos organizativos hablan de la gestión, hablan de proveer, de tener claro o tener establecidos cuáles son los procesos, los métodos, las herramientas correctas para la realización de algunas tareas y en cada una de las áreas e infraestructura de la empresa. También hablamos respecto a los procedimientos. También estuvimos hablando de cuáles son. Bueno, que los procedimientos también se tienen que dejar llevar a través de una normatividad, es decir, que recuerden que hay normativas de seguridad industrial, normativas ISO, controles de seguridad y sanitización, que lo que buscan, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Verificar y controlar que todo esté bien, que todo se esté realizando correctamente, que todo proceso, todo sistema se esté llevando a cabo y que no se ponga en riesgo la vida e integridad del trabajador. Ahora, el tema de la comunicación es muy importante dentro de las empresas. Recuerde que es un factor que influye mucho en el asunto de que pueden haber eh, situaciones de alto riesgo, situaciones de conflicto. Entonces es importante que exista la comunicación entre los distintos niveles organizativos. Los medios que se pueden emplear para hacer llegar la comunicación son diversos: verbal, fax, un memorándum, a través de simbología o señalización. El punto es que todos estén enterados de lo que se debe realizar o se realiza dentro de las áreas. Ahora, hay algunas tendencias de seguridad que se deben tomar en cuenta y que son muy importantes, pero les dije que aquí no me iba a detener. Aquí está el resumen del capítulo 1
Y en la guía anterior, en la guía número 3, estuvimos hablando de cómo se debe llevar a cabo los controles de riesgo, es decir, establecer o crear a través de la planificación diferentes metodologías que puedan evitar riesgos o accidentes laborales. Ese es el objetivo de los controles de riesgo. La metodología de riesgos es diversa, es variada. El punto es detectar dónde está el riesgo, qué es lo que está provocando el riesgo y la manera en que se puede mitigar o eliminar el riesgo presente. Por eso está hablando de la metodología de análisis de riesgo. Para esto, obviamente, las personas pues van analizando infraestructura, equipos, mobiliario, procesos, incluso hasta el personal mismo. ¿Por qué razón? Porque, como vemos, dice metodología de análisis de riesgos. Un riesgo es algo que quizá es inofensivo porque obviamente aún no se ha desarrollado como tal, pero recuerde que el hecho de establecer una metodología es para advertirnos, es para estar en constante supervisión, estar en constante evaluación y saber que no se corre, ningún riesgo dentro del área. Entonces, cuando se habla de la metodología, aquí dice formación de un grupo de trabajo, relevamiento completo de áreas operativas del establecimiento hotelero, elaboración de listados de operaciones, utilizar cuestionario estándar para elaborar uno a medida de la propia empresa, identificar los peligros de cada área y operaciones asociadas. Y aquí nos da algunos otros puntos, ¿verdad? Entonces, para poder evaluar las condiciones, como yo les dije, se tiene que estar en el área, se tiene que tener el conocimiento, no solo teórico, sino también práctico también. Y sobre todo la experiencia vivida dentro del área de manera específica. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo reportar el mal funcionamiento, el mal trabajo de cierto aspecto cuando nosotros no sabemos realizarlo. Por eso es muy importante que nosotros también sepamos de las tareas o de los trabajos que se tienen que realizar según el cargo puesto que se está desempeñando. Entonces, estos son puntos muy importantes. Esto lo vimos en la clase anterior o en la guía anterior, así que usted puede ir leer y repasar. Bueno, y aquí empezamos con los distintos riesgos que se pueden dar en el ambiente de trabajo. Les dije que hay caídas y golpes en el mismo nivel. Pueden darse según el tipo de suelo. También se pueden dar según el trazado de la geometría del suelo, es decir, que esté en malas condiciones. La iluminación deficiente también es otro factor. El hecho de que los espacios sean cerrados, sean oscuros, también puede ser un problema en donde se puedan desarrollar o desencadenar algunos accidentes laborales. Y pues recuerde que aquí está el área y también van a aparecer algunas medidas preventivas, por ejemplo, obstrucción en vías, en varias obstrucciones en varias, en el paso. Entonces, por ejemplo, que han dejado tirado algunos utensilios o materiales de trabajo, por ejemplo, o algunos equipos de mantenimiento, o por ejemplo, que hayan dejado objetos como por ejemplo qué sé yo, si hablamos de equipajes en los pasillos, es un problema, genera algún conflicto, es un tema de riesgo laboral. Entonces, es muy importante que se evalúen las condiciones en cuanto a la infraestructura, que sean las más adecuadas posibles para que los trabajadores, pues obviamente, puedan rendir y su desempeño pueda ser mayor. Otros aspectos también están como, dice, otras condiciones. Pasaje a través de puertas que no permiten el claramiento en lado opuesto, esquinas ciegas y oscuras, aberturas en el piso y mano de obra ocupada. Entonces, estos son algunos riesgos que se pueden dar en el área. Ahora dice, acciones riesgosas por sí mismas o en combinación de otras decisiones. Correr. Usted sabe que, por ejemplo, a veces está realizando el proceso de mantenimiento de limpieza y las personas andan corriendo de un lado a otro. Esto es un riesgo presente. ¿Por qué?
¿Qué pasa si lo que están utilizando en cuanto a los químicos, por ejemplo, es desinfectante, es detergente? Usted sabe que el detergente es resbaladizo y peor si se deja caer sobre una superficie lisa, entonces el problema es mayor. Entonces, al correr, usted sabe que el accidente o el riesgo ya no se convierte solo en un riesgo, sino que ya es un accidente. Transportar manualmente cargas superiores a la capacidad normal, uso de lentes con mucha filtración, juegos de mano y dice ingesta de alcohol o drogas. Estos son algunas situaciones que pueden generar los riesgos. Por ejemplo, uso de lentes con mucha filtración, transportar manual cargos superiores y la capacidad normal. Es decir, que por ejemplo, una persona trabaja, qué sé yo, trabaja en FAXA, resulta que trabaja en un área bastante dinámica, bastante concurrida, bastante pesada, pero resulta que eh, resulta que no utiliza los equipos de protección adecuados. Resulta que la persona no está haciendo los procesos conforme a la instrucción, porque dice soportar manualmente cargas superiores a la capacidad normal. Recordemos que todos tenemos una capacidad de rendimiento y cuando superamos los límites, obviamente los daños son fuertes. Entonces, se tiene que conocer, se tiene que evaluar cuál es la capacidad de trabajo a realizar. En el caso dice juegos de mano, ingesta de alcohol o drogas. Usted sabe, por ejemplo, hay puestos donde definitivamente, aún así, el día anterior haya sido domingo y se la pasó festejando, usted no se tiene que presentar en estado de ebriedad o alcohol a alguna empresa a laborar. Esto sería algo erróneo, algo no correcto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las medidas preventivas, es decir, bueno, ya se detectó el problema, ya se verificó cuáles son las posibles causas, hasta ahí vamos todo bien, muy bien. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Ahora, ¿qué implementar para evitar todas esas situaciones? Entonces dice, una de las medidas, podríamos decir, o de las acciones que se pueden tomar, dice, desengrasar de inmediato todo derrame de aceites o grasas, mantener un buen estado de pisos reparando fallas, tapando aberturas, corrigiendo desniveles, limitar a advertir claramente, señalizar los sectores como se está lavando el piso, evitar la acumulación de suciedad en los pisos, corregir con desniveles abruptos mediante un ligero plano inclinado, utilizar pisos con superficies antideslizantes, reforzar la iluminación donde sea necesario, realizar la calidad lumínica de ciertas lámparas, eh, incluir a personal en mantener el orden, no obstruir paso ni dejar objetos en el piso sin la debida advertencia. Y aquí nos empieza a dar una serie de sugerencias, pasos, reglas, como usted lo quiera ver, a seguir para evitar todas las problemáticas o situaciones de riesgo en las cuales nos hemos ido viendo identificados. Caídas y golpes a distinto nivel. Recuerde que las caídas pueden ser diversas. Usted puede estar caminando y de repente alguien derramó algún líquido, qué sé yo, aceite o grasa en el piso y usted se cayó. Entonces dice caídas, dice tareas sobre escaleras de mano, escalera en malas condiciones, peldaños flojos, debilitados o unidos a los largueros de madera precaria, largueros en dos piezas unidas, peldaños faltantes, paso de uniforme entre paso no uniforme entre peldaños. Y así nos va indicando una serie de condiciones y situaciones que se pueden dar dentro de la infraestructura del establecimiento, pero también si se da cuenta, pues también de una u otra manera nos aclara
pues qué sería lo más recomendable o lo más adecuado en hacer si en algún momento pues se nos presenta esta situación. Veamos, dice, y si se da cuenta, aquí está la situación del riesgo y la medida preventiva, es decir, ¿qué hacer? Muy bien, ya se presentó el riesgo, entonces ahora, ¿qué procede? Dice, tarea acerca de bordes elevados. Puede tratarse de bordes en plano de piso que dan a otro inferior bordes de una abertura, base o hueco en el piso. ¿Se da cuenta entonces qué se tiene que hacer? Todo borde elevado de una diferencia de salto de 2 o más metros deberá poseer una baranda de protección fija o móvil. ¿Se da cuenta? Entonces aquí están las medidas preventivas. También se pueden dar golpes, cortes, exposición a electricidad y otras lesiones, dice, por el uso de herramientas manuales, otros elementos de trabajo. Entonces dice, si bien la variedad de herramientas y utensilios es casi distinta, podemos clasificar dos grandes grupos. Herramientas y utensilios manuales, entre estos entraría, vamos a ver aquí, dice hay una gran especialización detrás de cualquiera de estas herramientas. Normalmente cada una tiene, perdón, una función específica que es necesaria respetar. Por eso no se hace son causas de accidentes y golpes y cortes, principalmente en las manos. También puede apoyarse partículas de lesiones en los ojos. El uso de cualesquiera de ellas o utensilios más adecuados en caso y en buen estado de conservación. Utilizar dicha herramienta u utensilio de la manera correcta. Proteger partes del cuerpo que puedan lesionarse con el uso de esas herramientas. Hay elementos de protección personal para cada circunstancia. Guantes completos o parciales, tejidos en cota de malla de delantes térmicos. Entonces, vea, aquí ya empezamos a hablar de los equipos de protección personal. Recuerde que hay equipos de protección personal, háblese de, por ejemplo, mascarillas, caretas, cascos, chalecos, cinturones de fuerza, entre otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a esos temas, ¿verdad? De que siempre va a haber una condición de riesgo, pero a esa condición de riesgo va a haber una medida preventiva y nosotros tenemos que ser conscientes y analizar, ¿verdad? Hasta qué punto pueden llegar las afecciones por no seguir las instrucciones. Dice protección ocular existente cuando existe, perdón, riesgo de lesión de los ojos. Entonces se da cuenta, el hecho de hablar de lesiones no solamente es en el cuerpo, solo es en las manos, en los pies, sino también incluso en el rostro mismo. Recuerde que yo le hablé que hay 4 vías de ingreso de los contaminantes a nuestro organismo. La vía respiratoria, cuando usted inhala algún tipo de gas, vapor, polvo, usted está a través de la vía respiratoria dañando su organismo. La parenteral, pues usted se quemó, tiene alguna exposición de piel y por ahí puede ser también otro exceso donde el contaminante puede ingresar. La vía digestiva es referente a lo que nosotros comemos y la vía parenteral es referente, por ejemplo, a un accidente bastante fuerte donde me caí, me fracturé, tengo desviado o dislocado alguna parte del cuerpo. Entonces, por eso es que esta normativa, cuando habla de los equipos de protección personal, se refiere a la importancia que debe dársele al uso de uniformes y piezas indispensables dentro del uniforme. Entonces, muchas veces las empresas desestiman este punto y por eso pues vemos hay mucha demanda respecto a la exigencia de los derechos. Entonces, son algunos puntos que podemos mencionar respecto a los equipos. Aquí vemos algunos modelos en pantalla. Bueno, ustedes están viendo ahí algunos modelos
de equipos de protección personal. Por ejemplo, ahí están los guantes, la gabacha o el mandil. Y aquí vemos lo que son las herramientas electrónicas manuales y dice, constituyen un excelente auxiliar, pero deben respetarse ciertas reglas básicas para conseguir su total aprovechamiento. Las partes móviles son siempre causa de golpes o cortes cuando se ponen en contacto con el cuerpo, con alguna prenda, suele o con cualquier elemento interpuesto entre la parte giratoria y el trabajador. Ahora, bueno, aquí nos habla de qué accidentes se pueden dar según el área, algunas medidas preventivas, qué lesiones se pueden dar por la exposición a objetos o gases de alta temperatura y pueden darse quemaduras. Aquí están los riesgos, pero también encontramos las medidas preventivas. Lesiones por el aparato óseo muscular, aquí están los riesgos que se pueden correr y las medidas preventivas. También se puede dar el riesgo de incendios. Entonces, ¿qué puede provocar un incendio? Y de igual manera, las medidas preventivas. Estos tres temas los vamos a ver en la próxima clase, así que pausamos acá. Recuerde que ustedes pueden ingresar a los links de videos y así poder complementar esta información.